El mundo vegetal es increíblemente diverso, en tamaños, colores y formas. Durante siglos y con diversos propósitos, naturalistas, filósofos, químicos, botánicos y zoólogos, entre otros estudiosos de la naturaleza, intentaron ordenar de alguna manera los ejemplares de seres vivos que coleccionaban. Era fundamental para poder conocerlos y poder transmitir aquellos conocimientos que iban adquiriendo, principalmente en términos de su utilidad. Surgieron por ello diferentes sistemas de clasificación, pero ninguno conseguía recoger la precisión y la claridad de las descripciones, tampoco la identificación de cada una de las especies y variedades. La consecución de un criterio racional de clasificación de los vegetales ha sido una preocupación sobresaliente en la historia de la botánica, y sabemos que fue Linneo quien finalmente lo consiguió, pero hubo un largo proceso anterior que le ayudó a llegar a esa clasificación. En esos intentos, las primeras referencias que nos han llegado sobre la posibilidad de ordenar los distintos ejemplares animales y vegetales surgieron durante la Edad Antigua. Así, al norte de Mesopotamia, en China y en India, surgieron entre los siglos 8 a.C. y 4 a.C. distintos tratados y tablillas sobre botánica y plantas cultivadas para escuelas de medicina. Como la mayoría de las ciencias, los primeros planteamientos científicos sobre fitología, ciencia que estudia las plantas, se remontan a la Grecia clásica. Aristóteles y su discípulo Teofrasto desempeñaron un papel crucial al tratar de establecer criterios que permitieran clasificar animales y plantas en forma sistemática y jerárquica. Teofrasto clasificó ya los vegetales en árboles, arbustos, subarbustos y hierbas, llegando a describir la morfología de centenares de plantas. Legó además dos obras importantes que en la actualidad se suelen señalar como el origen de esta ciencia, De Historia Plantarum y De Causis Plantarum. Ya en el siglo I de nuestra era, el médico de las legiones romanas Dioscórides de Anazarba describía en su materia médica las propiedades terapéuticas de varios centenares de plantas. Su obra, de notable carácter empírico, alcanzó gran difusión y extendió su influencia más allá de la Edad Media. En aquellos tiempos se utilizaban largos polinomios para describir las especies. Por ejemplo, Carlina acaule unifloro florae breviore para la actual Carlina caulis. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V y el oscurantismo de la época visigoda, todos los avances alcanzados en la antigüedad clásica quedaron en el olvido, por perderse o ignorarse buena parte de los legados durante la Baja Edad Media. En realidad, este tema no volvió a despertar interés hasta mediados del siglo XII, cuando Alberto Magno publica De Vegetalis Plantis diferenciando entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. Ya en los siglos XV y XVI, la botánica se desarrolló como una disciplina científica, separada de la herboristería y de la medicina, si bien continuó contribuyendo a ambas. Diversos factores permitieron el desarrollo y progreso de la botánica durante estos siglos: la invención de la imprenta, la aparición del papel para la elaboración de los herbarios y el desarrollo de los jardines botánicos. Todo ello unido al desarrollo del arte y la ciencia de la navegación que permitió la realización de expediciones botánicas. En el siglo XVI se esbozó el concepto de género e inició la simplificación de la nomenclatura botánica. También el inglés John Ray publica su Métodos Plantarum Nova, en el que se incluye la descripción de más de 15.000 especies y plantea la conveniencia de utilizar un nuevo concepto de especie. El siglo XVIII fue el de las luces y de la ilustración, pero también el siglo de oro de la botánica, disciplina que entonces alcanzó la fértil madurez que nos ha conducido hasta ahora. Una botánica que atraía en aquellos tiempos tanto por la continua incorporación de ejemplares a los ya existentes y los desafíos conceptuales asociados, como por los innumerables usos que se fueron conociendo de las plantas, conocimientos y usos que permitían abordar con solvencia y esperanza muchos de los retos a los que se enfrentaban las renovadas necesidades de la humanidad, alimentarias, medicinales, textiles, tintorias, constructivas. El siglo XVIII fue también el comienzo de las expediciones botánicas, con la entrada en Europa de miles de nuevas especies. Pero ha sido Carlos Linneo la figura más destacada dentro del campo de la botánica, siendo considerado como un eminente científico del siglo XVIII que dedicó la mayor parte de su vida a estudiar y clasificar plantas y animales. Hoy en día se le reconoce como el padre de la taxonomía. Él fue el inventor del sistema binomial de clasificación de especies que se utiliza en la actualidad. Sistema que reúne dos importantes requisitos: precisión y concisión, y triunfó. Ya no haría falta utilizar largos polinomios para describir las especies, sería suficiente el empleo de dos palabras.
Además, en su obra Genera Plantarum, reunió a las plantas clasificadas en 24 grandes grupos o clases, según la semejanza o diferencia en el número y disposición de los órganos reproductores. El sistema sexual de Linneo, fundado en una clasificación artificial, se basó en un determinado carácter y en ideas sencillas y absolutas sin más fin que el de poder llegar a determinar una especie. No obstante, el mismo Linneo notó las fallas de su sistema y trató de buscar en vano nuevas alternativas. Su concepto de la constancia en la morfología de cada especie fue un obstáculo obvio a la hora de lograr establecer un sistema natural, ya que esa concepción de la especie negaba la existencia de las variaciones naturales, esenciales en el desarrollo de un sistema natural. Esta contradicción permaneció durante mucho tiempo y no fue resuelta hasta 1859 con la obra de Charles Darwin. Y llegamos a las clasificaciones naturales durante los siglos XVIII y XIX, cuando el sistema de Linneo fue mejorado especialmente por estudiosos franceses, como Michel Aronson, Bernard de Jussieu y especialmente su sobrino Antoine Laurent, además de otros muchos autores que desde entonces han tenido más o menos protagonismo realizando diferentes clasificaciones o modificando las ya existentes. Gracias a la teoría de la evolución de Darwin se consolidan los sistemas de clasificación natural, basados en órganos homólogos frente a los análogos y tratando de agrupar los organismos acorde a su relación evolutiva, lo que supuso un punto de inflexión en los sistemas de clasificación. Las clasificaciones naturales fenéticas surgen en 1963 con la taxonomía numérica. Para ello, analizaron gran cantidad de caracteres morfológicos o fenotípicos y aplicaron modelos matemáticos para construir árboles genealógicos. Sin embargo, estos modelos carecen de fiabilidad evolutiva, algo por lo que se apostaba en esa época. Las clasificaciones naturales cladísticas consideran la evolución como una constante dicotomía. De esta forma, se pueden identificar los caracteres ancestrales y su evolución en los diferentes grupos, teniendo caracteres pleisomórficos o caracteres ancestrales y caracteres apomórficos o derivados. Con el uso de esta clasificación se han ido obteniendo las ramas de un árbol por derivación de caracteres apomórficos. Con el descubrimiento por parte de Watson y Crick de la cadena de doble hélice de ADN, se desarrollan las técnicas genéticas y moleculares, llegándose a descartar los caracteres fenotípicos. De esta forma surge un nuevo sistema molecular basado en ADN y proteínas para clasificar a los seres vivos. Las clasificaciones más cercanas a nosotros en el tiempo son las clasificaciones naturales sintéticas o neodarwinismo, basadas en el darwinismo pero aplicando los conocimientos actuales de genética, lo que permite explicar la variabilidad de individuos de una especie y cómo se heredan esos caracteres desde sus progenitores. Esta clasificación se basa en estos principios. Los caracteres adquiridos no se heredan. Las variaciones genéticas entre individuos se deben a las mutaciones y a la combinación aleatoria de genes y la reproducción sexual. La selección natural actúa sobre los individuos de una población adaptándose a las condiciones ambientales. Y la evolución de una población es un proceso gradual en el que se van acumulando pequeñas variaciones que se producen en el ADN. Sin embargo, las herramientas moleculares tienen también sus limitaciones, como la ausencia de fósiles para explicar las nuevas especies surgidas, las diferentes tasas de mutación, no llegando a explicar la especiación reticulada como resultado de la selección divergente con base ecológica, diferencias ambientales, interacciones y selección natural. En definitiva, ningún método de clasificación tuvo el éxito incomparable del sistema sexual de Linneo, gracias sobre todo a su estructura binaria, a la precisión y claridad de las descripciones y de la distinción de especies y variedades, y a la reunión de todas las conocidas en su género. Sin embargo, la sistemática, es decir, la encargada de clasificar la especie a partir de su historia evolutiva, aún está en discusión y sigue avanzando y complementándose a medida que aprendemos de la naturaleza.